Apocalipsis 3, 6. ¿Amén? Y dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y déjelo ahí por un momento. Vamos a contar un poquito más adelante, pero quiero que oremos al Señor para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos tu intervención, Señor, en esta hora. Hoy más que nunca necesito de ti, porque es tu palabra, Señor, la que va a ser dirigida a esta población. En el nombre poderoso de Jesús, danos el discernimiento y la sabiduría para poder así hacerlo, sin ninguna palabra corrompida, sino la que sea para edificar esta tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta mañana precisamente vamos a escuchar qué tiene el Señor que decirnos como iglesia en esta generación que nos ha tocado vivir. Y yo creo que no es noticia o debe, ¿verdad?, ser desconocimiento el saber que la iglesia en este tiempo está viviendo en una cultura y una generación que se caracteriza por crear confusión, por tener carencia de valores y también una mezcla de religiones y de filosofías. Pero eso no nos debe extrañar, porque los mismos apóstoles del primer siglo tuvieron que tratar con situaciones muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Si vamos a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, verso 1, el apóstol le dice a su hijo en la fe, Timoteo: también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le está haciendo una advertencia. Por lo tanto, en cada generación, la iglesia del Señor ha tenido y tendrá que enfrentar retos, cambios culturales, cambios socioeconómicos, cambios políticos. Se levantarán nuevas filosofías, perversiones y muchas otras cosas. Pero sin embargo, el Señor le hace el llamado a la iglesia de permanecer firme y de confiar que Cristo es quien dijo que es y que haría lo que dijo que iba a hacer. Confiar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que participa con Él en la reconciliación de todas las cosas. Además, debemos confiar que la verdad que poseemos está establecida en el carácter de un Dios que es inquebrantable. Confiar que servimos a una causa, según establece la palabra del Señor, que es digna de morir por ella. Oh, gloria a Dios. A confiar que somos la iglesia del Cristo resucitado y la comunidad del Rey. Es importante que nosotros tengamos estos principios bien cimentados en nuestro espíritu, a fin de que el mundo atropellado que vivimos a diario no se convierta en algo que nos trastoque nuestra fe, sino que seamos nosotros aquellos que transformamos la atmósfera donde nos movemos, precisamente porque hemos cimentado nuestra fe no en un vacío, sino en Cristo Jesús, y este ha resucitado. Aleluya. Esto es importante que lo podamos entender. Si tenemos la certeza, la convicción de que somos una congregación vital en estos tiempos, relevantes en una generación que está en gran necesidad, yo creo que es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante a nivel global sin comprometer la verdad, sin ser intimidado y sin mezclarse con la cultura del mundo que nos rodea. Es imperante que la iglesia de este tiempo levante su cabeza y que sepamos que somos la luz y la sal de este mundo.
Que tal vez parezcamos unos pocos ante la cantidad de personas que no conocen al Señor, ante la cantidad de noticias trágicas que vemos a través del mundo. Pero déjeme decirle que Dios nunca se ha valido de los muchos. Dios siempre se ha valido de unos pocos que estén dispuestos a levantarse e impactar una generación, a ser relevante, a crear transformación y a traer un cambio en las ciudades y regiones donde puedan estar ministrando. Por lo tanto, como iglesia necesitamos de Dios full, llenos de Él para este tiempo tan difícil que podamos estar viviendo. Oh, gloria a Dios. La iglesia del siglo XXI no necesita solamente de una buena predicación, sino que necesita de una palabra que proceda de la boca de Dios. Y es mi intención en esta mañana, con humildad, con mucho respeto, reconociendo que no lo sé todo ni tampoco pretendo saberlo. La palabra establece que aquel que esté falto de sabiduría la pida al Señor y éste no lo dará. Por lo tanto, no predico dentro de mi sabiduría porque posiblemente entraría el humanismo, sino que me esfuerzo por predicar la sabiduría que no es de este mundo, que es espiritual, que hace un efecto de bien en nuestras vidas y que nos cimente en aquello que es necesario que conozcamos en estos tiempos. Por lo tanto, quisiera ministrar y estoy dentro de la esfera de ministrar una palabra que proceda de la boca de Dios. Y cuando vamos a las Escrituras, vemos que esto está encriptado allí en la palabra. En lo que le dijo el Espíritu a las iglesias del Apocalipsis, particularmente a la iglesia de Filadelfia. La Escritura revela que el Señor está en medio de los 7 candeleros y que tiene a su diestra 7 estrellas. Y estas estrellas están en su mano derecha, hablando de autoridad, de favor y de protección. Para cada una de esas iglesias dice que Él tiene un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser comunicado de manera diáfana, transparente a la iglesia. El mensaje es que la iglesia donde ejerce su ministerio siempre será en medio de una cultura perversa. Esa cultura se caracteriza por la carencia de verdades absolutas, por el humanismo rampante, por el ateísmo, oh gloria al Señor, por el evolucionismo, por el relativismo, una cultura motivada por la fantasía y ciertamente una cultura que siempre tiene una mentalidad de fatalismo. Usted escucha en las calles, usted escucha en los vecindarios y no hay una palabra de bondad, de bendición. Siempre están hablando de que las cosas están mal, de que las cosas están difíciles. Pero cuando usted como iglesia se sumerge en la Escritura, usted reconoce que este es tiempo de celebración, tiempo de reconocer que aunque hay un mundo que se está perdiendo, nosotros podemos ser el ente que transforme, el ente que lleve una palabra de esperanza, pero también celebrar de que esto anuncia de que todo ha de cumplirse y que Cristo ya viene por su iglesia. Y si viene por su iglesia, yo puedo decirle: ven Cristo, y puedo vivir confiado de que pronto moraremos con Él en las moradas celestiales para siempre. Oh, aleluya. Una cultura que exalta más la creación que al creador, motivado por las sensaciones y por las emociones. Una cultura que pretende redefinir a Dios. Una cultura que impone o habla de tolerancia al pecado. Una palabra que se escucha constantemente, que debemos ser tolerantes. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si abrazamos y toleramos el pecado, no cumplimos con lo que establece la palabra del Señor. Un Dios que vive en santidad no puede recibir adoración de un hombre o de una mujer que intencionalmente quiere vivir en pecado. Eres santo y 3 veces santo. Y nosotros como iglesia no podemos perder de perspectiva que le servimos a Él
Él. Por lo tanto, aquel que crea estar santo, santifíquese aún más para que pueda alcanzar la bendición de Dios. Vamos, si se lo va a dar, dáselo a Él, dáselo fuerte. Se caracteriza esta cultura por la violencia. Lamentablemente, a través de la historia, la iglesia ha tratado de enfrentar la cultura con rituales carentes de vida, en vez de una espiritualidad dinámica, con métodos y astucias humanas, en vez de poder espiritual. Oh, gloria a Dios. Por lo tanto, nos hemos convertido en conformistas, en vez entonces de hablar de fervor y pasión espiritual, con creatividad carnal en vez de principios espirituales. Eso precisamente es lo que ha traído confusión cultural. Es la apariencia de poder, pero sin desarrollo y madurez. Se ha abrazado la mentira de la cultura en vez de la verdad absoluta de Dios. Y estamos siendo retados. Estamos siendo llamados a capítulo por el Señor. Porque vemos cómo a nivel mundial las iglesias han perdido el enfoque y se van dirigiendo al entretenimiento. Se van dirigiendo a actividades que en poco aportan al ambiente espiritual. Y no vengo con un tema de juzgar a nadie, pero tengo que proclamar la voz de Dios. Porque ciertamente, cuando miramos las redes sociales, que todos las vemos, mire cuántas cosas están ocurriendo. Y sin embargo, no nos detenemos por un momento a pensar, ¿será todo esto la voluntad de Dios? ¿Estará ocurriendo lo que Dios quiere para la iglesia de este tiempo? O sencillamente nos hemos convertido en un centro de entretenimiento donde la gente llega a sentirse bien. Yo cuando llego al templo, amado, yo vengo a adorar, pero también vengo a que Dios me confronte. Porque cuando Él me confronta, yo sé que es mi Padre. Porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y por lo tanto, mientras yo viva en esta carnalidad, yo siempre tendré algo de que corregir. Pero nos perdemos de perspectiva, amado. Y el tiempo es peligroso. Porque hoy estamos aquí. Yo no puedo garantizar que yo voy a amanecer mañana. Hermano, puedo garantizar que ahorita esté vivo. Pero Él sí. Oh, gloria a Dios. Y yo tengo que asegurarme que yo hice mi mayor esfuerzo, porque cuando suene esa trompeta o yo vaya a Él a través de la muerte, yo pueda alcanzar mi corona de vida. Oh, gloria a Dios. El resultado de esto es que tenemos miles de congregaciones que sobreviven domingo tras domingo con la misma rutina, tratando de llegar a la próxima semana. Pero no son agentes de transformación, no son colaboradores de la reconciliación del hombre con Dios. Pero yo tengo buenas noticias para esta iglesia. Hoy, en medio de una cultura perversa que nos ha tocado vivir, el Señor levanta congregaciones como esta, que florecen en medio de los desiertos, que son prósperas y altamente favorecidas por Dios. Y no lo digo para lisonjar a nadie. Es que en el espíritu yo podía ver una iglesia que está fundamentada en la verdad, que se mueve en el ambiente correcto, que provoca la educación, la enseñanza, para que no se levanten hijos torcidos, sino hijos de la verdad, cimentados en su palabra, con un ambiente adecuado en su espíritu para adorar a Dios. ¿Me regalan 15 minutos más? Oh, gloria a Dios. Estamos hablando de congregaciones reformadas, con mentalidad de crecimiento espiritual, con formación de carácter, ungidas, poderosas,
que conocen lo que es tener mentalidad de reino, edificadas y sostenidas en la verdad inquebrantable del privilegio de vivir en este nuevo pacto que el Señor nos ha regalado. En la visión, Juan oye que el Señor le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1 verso 20. Cuando miramos esta carta, Juan nos introduce al mensaje de las cartas a las 7 iglesias. Y el mensaje en general se pueden resumir con 3 palabras dadas a esas iglesias y a todas las iglesias de nuestra generación. Número 1, que Cristo es el que la sostiene. Yo no sé, yo lo voy a repetir. Que Cristo es el que la sostiene. Número 2, Cristo es el que las dirige. Y número 3, Cristo es quien las habita. Amén. Los ángeles de las 7 iglesias representan 7 líderes conocidos de cada una de esas congregaciones. Y no estoy haciendo un exégesis ni mucho menos. Estoy tratando de ir de una manera liviana porque si no me tomaría mucho tiempo en profundidad. Se menciona que a cada uno de los ángeles se le dio un mensaje que contenía, número 1, reprensión y número 2, reconocimiento. Amén. Había un mensaje dual. Se detalla también que podían haber habido pecar, pero tenían la oportunidad de arrepentirse. También se le dijo que podían creer en herejías, pero que también podían ser perfeccionados en medio del sufrimiento. Lo importante de todo esto es que esos líderes estaban en la diestra del Señor. El que los constituyó los transformaba. El que los llamó los equipaba. Y todos estaban bajo la influencia de un Cristo resucitado. Esto quiere decir que aún estando nosotros bajo la influencia del Cristo resucitado, tenemos que tener cuidado cómo andamos. ¿Qué filosofías escuchamos? ¿Qué mensaje está nutriendo, llegando a nuestra vida durante el tiempo? Se menciona también que ellos estaban a la diestra del Señor. Pero les menciona que habían sido sobrecogidos por la cultura, que habían sido desalentados y enfrentaban la realidad de no siempre saber qué hacer. Cuando leemos las Escrituras tenemos que ponerle contexto, carne, a lo que está ocurriendo. Y estos pastores estaban pasando unas situaciones en particular. Y el llamado que le hacen a la iglesia es un llamado de alerta, un llamado de que, oye, tienes estas cosas que no están muy bien, pero tienes la oportunidad de corregirlas. Nosotros servimos un Dios de justicia. Por lo tanto, a sus hijos siempre le va a amonestar o le va a llevar el mensaje para que puedan corregir aquello que sea necesario para su edificación. Estos líderes enfrentan situaciones personales como los de nuestros tiempos también. Situaciones de salud como los de nuestros tiempos también. Situaciones familiares. Muchas veces no están preparados para manejar tanto cambio, tanta transición que se da en el mundo. Por lo tanto, una iglesia que se está levantando tiene que conocer que los pastores tienen también humanidad, pero continuamente debe mantenerlos en oración para que el Señor sea glorificado en sus vidas. Esta iglesia es una iglesia que no solamente está consumiendo del depósito que hay en los líderes de la casa, sino que son una iglesia que los guarda en el corazón para que sean preservados precisamente de la cultura de perversión que nos ha tocado vivir.
El liderazgo de las iglesias necesita oración. Y yo creo que estoy delante de una congregación que no solamente ha creído que Dios los ha llamado para esta hora, sino que también le dicen al Señor que van a orar por los líderes para que Dios los persevere en esta generación tan peligrosa que estamos viviendo. Tenemos que estar alertas ante las situaciones que puedan estar aconteciendo. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, habla de la iglesia de Éfeso, que representa la iglesia descuidada. Luego nos habla de la iglesia de Esmirna, representa la iglesia coronada. La iglesia en Pérgamo representa la iglesia que se comprometió. La iglesia en Tiatira representa la iglesia que se corrompió, la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Y la iglesia de Laodicea representa la iglesia tibia. Oh, gloria a Dios. Pero son condiciones que de generación en generación la iglesia ha tenido que enfrentar. Y es obvio que no voy a poder desarrollar en este tiempo el hablar de todas las iglesias. Por eso me quiero concentrar por un momento en la iglesia de Filadelfia, la iglesia con las llaves. Y a Filadelfia se le conocía en el tiempo bíblico como una ciudad joven, ubicada a 28 millas al sur de Sardis. Y Filadelfia le llamaban la pequeña Atenas, llamada así por los templos, la cantidad de templos que tenía la ciudad. Y la intención en la edificación fue establecer la cultura griega, establecer su filosofía y sistema de valores. La fuerza profética de la iglesia de Filadelfia se conoce también históricamente. Durante el año 100 al 160 había un ministerio que prosperó bajo la profetisa Amía, que era conocida como una de las profetisas que ministraban con las 4 hijas de Agabo. Y esto es historia, esto lo puede conseguir. Un dato particular es que esa ciudad siempre tenía un pesimismo elevado, una actitud de derrota. Pero ese pesimismo no estaba cimentado en el vacío. Dicen los historiadores que alrededor del año 17 fue destruida por un gran terremoto y que los temblores se sintieron por años en la ciudad. Por lo tanto, cada vez que sucedía un temblor, le traía a la memoria a los habitantes el pasado peligro que hubo y que se encontraban actualmente. Se despertaban y se levantaban todo tipo de miedo porque cada temblor les recordaba el dolor del anterior, los traumas, las situaciones que habían vivido. Muchos de la ciudad se quedaron viviendo afuera y entonces era una ciudad que necesitaba una palabra de futuro. Interesante que el Señor levanta una iglesia, una congregación en aquel lugar, que no solamente tiene una palabra para el ahora, sino que también tiene una palabra para el futuro de esa ciudad. Por lo tanto, cuando miramos el contenido de la carta, es muy revelador. Note cómo establece que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y Apocalipsis capítulo 3 de 7 al 11 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La lectura de esos versos resaltan 3 puntos importantes, porque les dice: yo conozco tus victorias y tus fracasos. Yo conozco tus retos y tus dificultades. Pero también yo reconozco el nombre nuevo. Oh, gloria a Dios. Y tenemos que entender que el mensaje dado a esta iglesia no es un mensaje que se quedó estático. No es un mensaje del ayer. Es un mensaje que se refleja en nuestros tiempos y en las iglesias de nuestros tiempos. Es un mensaje que nos alerta y nos dice que Dios está pendiente de nosotros. Que Él sabe que tenemos victorias. Que Él conoce nuestros fracasos. Que Él reconoce los retos y las dificultades. Pero también establece que nos dará un nombre nuevo. También establece que Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, tenemos que escuchar y procesar la palabra del Señor con nuestros oídos espirituales. No pueden ser voces de otros espíritus. Tiene que ser lo que el Espíritu le está revelando a la iglesia. Oh, gloria al Señor. Dice también que el que nos sostiene en la mano es santo y verdadero. Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros reconocemos que Él está al cuidado de nuestra familia, de nuestro negocio, de nuestro ministerio, de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos y que posiblemente parece que no arranca y estamos viviendo como los residentes de Filadelfia, que de vez en cuando nos pasa por la mente del pensamiento el pesimismo que ellos hablaban, de que pensamos que porque no hemos alcanzado todavía lo que anhelamos, estamos sin futuro, que nos paralizamos y dejamos de seguir esforzándonos, porque nos preguntamos para qué seguir trabajando. Pero yo tengo una buena noticia para la iglesia. La realidad es que el Dios que a nosotros nos ha llamado, dice su palabra que ha abierto puertas delante de nosotros. No solo que Él es santo y verdadero, sino que hay una serie de puertas que Él abrió y que nadie puede cerrar. El mundo, amado, puede estar temblando afuera. Las finanzas pueden estar afectadas. Pero las puertas que Dios abrió para usted y para mí, jamás nadie las podrá cerrar. Por lo tanto, yo declaro hoy que levantamos nuestras cabezas, que miramos hacia el futuro, que aunque tal vez no tengamos todo lo que necesitamos, ya la puerta está abierta para que podamos entrar por ella. El problema, amado, es que muchas veces cuando viene la dificultad, cuando viene el proceso, empezamos a echar hacia atrás en vez de hacia adelante. Déjeme decirle que la culminación del milagro, la culminación de la bendición está cuando usted decide ante la adversidad seguir caminando y atravesar la puerta que Cristo ha abierto para usted. Oh, gloria a Dios. Juan oye que hay unas llaves y que esas llaves abren y cierran. Y esas llaves abren y cierran puertas. Pero interesantemente dice que las llaves no las tiene ningún hombre. Dice que las tiene el Señor. Y habla de 7 llaves que nos ayudan a entender cómo navegar una cultura perversa. Y menciona la llave de David. Y eso nos habla de una adoración reformada. Y tenemos que entender que la adoración debe ser el producto del agradecimiento profundo y la relación que tenemos con el Padre. No puede haber una adoración basada en el vacío, ni mucho menos con las intenciones y el espíritu adecuado. Porque nos convertimos entonces en címbalo que retiñe. Escuchamos, pero no hay unción ni poder.
escuchamos pero como que no produce nada. Y es porque la alabanza y la adoración no puede ser producto de que yo quiero que me vean o que me escuchen. Tiene que ser producto de que mi corazón esté en el lugar adecuado para yo presentarme delante de la presencia del Señor y que yo pueda traspasar los cielos cuando yo adoro al Señor. Que sea limpia, que sea diáfana, que sea transparente, que aunque reconocemos nuestra humanidad, cuando Cristo la ve, cuando Dios escucha nuestra voz, tiene que detenerse el tiempo porque están sus hijos adorando. Tiene que paralizarse, tiene que abrirse el cielo, tiene que ocurrir algo, porque sus hijos son los que están levantando un clamor, están orando, están cantando, están adorando, y esto provoca que Dios obra a favor de usted y de mí. Pero hasta eso el mundo ha querido trastocar. Hasta lo santo que es la adoración a Dios. Y entonces hay muchos artistas, no me voy a meter por aquí. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y habla de una adoración reformada. Capítulo 3, verso 7 dice: al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Yo no sé si usted puede entender eso, pero cuando dice el santo yo me gozo. Nuestro Dios es santo. Y mire cómo dice más adelante: el verdadero, queriendo decir que no hay Dios más grande que yo. No hay nadie como Dios. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Y nos habla de una mentalidad de adorador. Pero no de un adorador que lo hace dentro de una esfera de mendigo, de no. No es un adorador que viene a buscar migajas que caen de la mesa. Es un adorador que ha reconocido que tiene mente de gobierno. Es el adorador que sube, el adorador que adelanta. Un adorador que establece su adoración en lo correcto. Un adorador que adora en una verdad inquebrantable a través de los tiempos. Que sabe por qué adora y a quién adora. Que está cimentado en una verdad. Una verdad que es absoluta. Oh, gloria al Señor. La segunda llave, voy adelantando, es la llave del conocimiento. Esta llave habla de una nueva posibilidad para aprender. Y Jesús habla de esta llave en Lucas capítulo 11, verso 52. Y dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Nosotros tenemos una ventaja significativa y muy distintiva de cualquier mortal en la tierra. Porque ¿sabía usted que servirle al Señor no tiene nada que ver con nuestra capacidad intelectual? No tiene nada que ver con los asuntos terrenales. Son virtudes que ciertamente son encomiables. Aquel que tiene un alto IQ, aquel que tiene mucho conocimiento, gloria a Dios por él y por eso. Pero sobre cualquiera de esas cosas, nosotros tenemos una capacidad espiritual para entender la verdad de Dios que otros no tienen. Y es que dice su palabra que tenemos la mente de Cristo. Y cuando yo tengo la mente de Cristo, yo tengo mis sentidos espirituales ejercitados. Por lo tanto, puedo comprender la revelación que Dios tiene para con nosotros. Oh, gloria al Señor. Y eso despierta o debe despertar el conocimiento en nosotros y levantar esa pasión por aprender todo el consejo de la palabra de Dios. Los fariseos se la habían quitado al pueblo. Y Cristo le dice: ustedes ni entran
ni dejan entrar. Por eso la llave del conocimiento, dice la Escritura, que la tiene el santo y el verdadero. Oh, gloria al Señor. Nosotros estamos luchando desde una victoria que ya fue ganada y consumada por Cristo. Porque Cristo ha resucitado. Tenemos las llaves de un nuevo comienzo cada día. Si tropezamos, tenemos la capacidad en Él de levantarnos. Si nos detuvimos, tenemos la oportunidad de poder nuevamente iniciar la carrera. Es una llave que nos brinda la oportunidad de continuar hacia adelante reconociendo nuestras debilidades, pero también reconociendo que cuando decimos que somos débiles, en Él somos fortalecidos. Reconocer nuestra debilidad nos da la oportunidad de ir donde toda fuente de energía, de fuerza, de dunamis, para que nos levante y nos ayude a seguir hacia adelante. Esa es la llave que todos deberíamos reconocer que tenemos. Y allá también le dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Somos victoriosos en Cristo. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Y continúa hablando las Escrituras de una fe renovada y de diferentes llaves. Llaves que nos hablan del abismo y también de la capacidad de liberarnos de él. Habla de diferentes situaciones que suceden en la iglesia. Pero ciertamente Cristo siempre ha estado al pendiente de esta generación y de las generaciones futuras. Tenemos que entender que los adversarios continúan pensando que porque hoy no tenemos ciertas libertades, ellos están ganando. Pero déjame decirte que hay una puerta que está abierta para que entremos. A Dios no lo sacaron de las escuelas, porque Dios no habita en la escuela. Él habita en los estudiantes de la escuela. Por lo tanto, nuestros hijos son los que llevan a Dios a las escuelas. Nuestros hijos son los que modelan a Dios dentro de los escenarios. Pero tenemos que nosotros primero modelar en casa para que se pueda replicar y multiplicar esto en otros lugares. A veces le echamos la culpa al gobierno de que eliminaron, de que quitaron, pero muchas veces nos hemos quedado nosotros paralizados sin tomar la acción adecuada para que el reino de Dios sea establecido. Es nuestra responsabilidad ser lumbreras en todo lugar. Y en estos tiempos de adversidad y de dificultad que estamos viviendo, yo creo que usted y yo debemos entender que es la hora de accionar. No siempre es fácil. Y el Señor lo reconoce. Y menciona que la iglesia de Filadelfia, aunque tiene pocas fuerzas, ha estado militante. Y yo reconozco que para adelantar el reino hay que invertir mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Por eso nos llega el cansancio, el pesimismo ante la cultura de este mundo y pensamos que ellos están ganando. Pero yo quiero que esta casa entienda que cuando lo miramos con ojos espirituales, no están ganando nada. Estamos nosotros peleando la buena batalla de la fe. Nuestra recompensa ya viene. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de pelear. Oh, gloria al Señor. El sistema de este mundo está diseñado para paralizarnos y para hacernos esclavos. Pero yo declaro que hay una generación que se está levantando, que está mirando por encima de eso, que está mirando más allá de las circunstancias. Y aunque usted y yo podamos tener poca fuerza, dice la Escritura que la puerta está abierta. Y si está abierta es que tenemos el favor de Dios. Y si tenemos el favor de Dios no hay de qué preocuparnos.
Lo que nos corresponde es ocuparnos en aquellos asuntos de vida, en aquellos asuntos que traen bien a nuestra comunidad, en aquellos asuntos que nos identifican como hijos de Dios. Pablo sabía que en su debilidad el poder de Dios se perfeccionaba. Por lo tanto, hoy es el día que usted se levanta combatiendo la mente de intimidación, combatiendo el pensamiento fatalista y creyendo que es la iglesia relevante que Dios ha establecido para estos tiempos. Yo no sé usted, pero yo siempre he declarado que yo no moriré, esa es mi fe, hasta que yo vea a mi familia toda convertida a Dios. Yo no moriré hasta que yo vea el cumplimiento de su palabra en mi casa. Yo no moriré hasta que yo vea la sanidad en mi esposa. Yo no moriré hasta que yo vea la sanidad completa en el apóstol Julio. Yo no moriré hasta que yo vea la sanidad completa en su casa. Esa es mi fe, porque yo me paro en la brecha no por los míos nada más. Me paro en la brecha por la iglesia global, porque dice la palabra del Señor que oremos los unos por los otros. Para muchos esto parece locura, pero es poder de Dios. Por eso nos dicen locos. Pero qué bueno que yo entiendo por qué yo estoy loco. Estoy loco porque una vez también estaba sin fe y sin esperanza y me alcanzó esta locura y ahora no hay quien me la quite. Vamos, si es para él, dáselo fuerte. Juan capítulo 16, verso 33. Dice allí: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo venció, ¿por qué he de temer? Si Cristo venció, ¿por qué he de preocuparme? ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa iglesia relevante? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Preparémonos, eduquémonos, sigamos hacia adelante, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, que marcará esta generación. Y si Cristo no ha venido, también empezaremos el fundamento de una generación que ha de venir, fortalecida en Cristo y con el deseo de también involucrar a otros en esta gran locura que es servir a un Dios vivo y a un Dios de poder. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.